Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio Incan, transmitiendo desde el Instituto Nacional de Cancerología para todo el Instituto y México, uniendo a la familia incansable del país. Hola, ¿qué tal, familia incansable? Estamos en un nuevo episodio. En esta ocasión estamos de manteles largos, estamos con un departamento muy importante que es el departamento de algología. Hoy les vamos a presentar qué es lo que hacen en el departamento de algología, qué servicio le dan a todos los pacientes y a toda la familia incansable del país y del Instituto Nacional de Cancerología. Y pues tenemos el gusto de estar aquí con la doctora Berenice Carolina Hernández Porras, gran amiga de nosotros, colaboradora también de la clínica mieloma múltiple, quien nos ve a todos los pacientes cuando se trata de dolor y de repararles esas cosas de la columna, cuando el ortopedista, cuando neurocirugía, cuando ya fue radiado, es decir, siempre tenemos algo que hacerle a los pacientes con mieloma. Y pues sí, qué gusto estar aquí con la doctora Berenice Carolina Hernández Porras para que nos hable bien de la clínica del dolor y todo su trabajo. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, doctor Espinosa. Pues sí, para mí es un gusto, un placer estar con usted, con ustedes. Y pues para empezar, la clínica del dolor, porque a veces se asustan, ¿no? Cuando asocian clínica de dolor los pacientes a algo terrible, algo que no se va a controlar, o algo que no va a ser tan sencillo de tratar, o un factor de mal pronóstico. Aquí es importante pues mencionar que la clínica del dolor es una unidad médica que se encarga de tratar, pero además de tratar el dolor, de abordarlo de manera integral y estudiarlo, o sea, ver la causa y si la causa es corregible, tratable, corregirla, tratarla, y si no, pues mediante intervenciones con medicamentos o tratamientos mínimamente invasivos, disminuir el dolor y así que el paciente pueda pues vivir mejor, ¿no? Esa es nuestra misión, mejorar la calidad de vida. Excelente. Y díganos, doctora, ¿cómo está constituido el servicio, el departamento de algología? Okay. Nuestro departamento de algología, que se llama Clínica del Dolor, es sinónimo, pero muchas veces algólogo, algoloqué, pues Sí, claro. viene de algos dolor, logía de estudio de, sin embargo, si lo buscan en Wikipedia, algos es alga, y entonces estudio de las algas, no, estudio del dolor, ¿no? Entonces también viene esa parte de confusión. Pero en la clínica del dolor, volviendo a la pregunta, está constituida por nuestro jefe y fundador del servicio, el doctor Ricardo Plancarte Sánchez, que pues es pionero en México de varias técnicas intervencionistas que usamos no solamente en este instituto, sino en muchas otras partes del mundo. Y él pues nos ha entrenado a una gran cantidad de médicos, lleva muchísimas generaciones y actualmente somos 5 egresados del Instituto Nacional de Cancerología que estamos como médicos adscritos tratando a los pacientes. Tenemos una psicóloga especialista precisamente en el abordaje psicológico en los pacientes con dolor crónico y el personal de enfermería. También tenemos administrativos y compartimos pasantes, trabajo social. Actualmente tenemos 2 pasantes también. Sí. Y de residentes, pues es una gran comunidad. Tenemos un primer año que es de algología. Actualmente son 10 residentes de algología, que es un primer año enfocado más en estudiar las causas y tratar el dolor con fármacos. Y posteriormente un segundo año donde ya se reducen las plazas. Este año es algo excepcional, tenemos 6 residentes de segundo año, que ellos pues ya son algólogos y se están especializando en las técnicas mínimamente invasivas para control del dolor. Ya. Han cambiado sin duda la cara del anestesiólogo del país. Antes de yo estar en cancerología, y todos los que están fuera de cancerología seguro me darán la razón, pues entendían que el médico que se encargaba del dolor era el anestesiólogo y tenía que ver con el cirujano, y hacían el binomio anestesiólogo-cirujano, anestesiólogo-ginecólogo, y el manejo del dolor se lo dejaban a muchos otros médicos
donde cuál era un rompecabezas o un chilaquil, cada quien daba y dábamos y entendíamos a nuestro mejor parecer lo que el representante nos decía que era lo mejor o lo de moda. Pero cuando aparecen los algólogos o la Clínica del Dolor del Instituto Nacional de Cancerología ya hace muchos años, pero yo voy a remontar 19 años que yo tengo aquí en el instituto, cómo lo empecé a ver y cómo empezó a cambiar mi percepción del trabajo de ustedes, que eso lo digo para que toda la gente que no está en el instituto lo entienda. Son un servicio bastante eficaz y un servicio que va más allá de lo que uno pensaba de que eran meramente quirúrgicos. Eran un trabajo quizá más amplio y empezaban a ver con mayor eficacia el manejo y el estudio del paciente con dolor. No es dar una pastilla nomás por darla. Era bien dirigido y eso específicamente a mí me cambió mucho mi percepción, lo cual me generó todavía más respeto por el área médica y más respeto por la gente que empieza a tratar lo que la gente decía que podía tratar sin ningún resultado. Me incluyo entre ellos. Ay, gracias, doctor. Sí, un año realmente de formación viniendo de anestesia, ¿no? Donde manejamos más o tratamos más el dolor perioperatorio y muchas veces por la demanda de pacientes, depende obviamente del sitio donde se haga anestesia, pues no podemos dar un seguimiento a 7 días como solamente como anestesiólogos. Entonces, este primer año es sumamente pesado y lo que siempre les digo a los residentes, o sea, tienen un año para estudiar a lo que se quieren dedicar el resto de su vida, porque nuestro objetivo es eso, o sea, que dejen un poco más la anestesia y se dediquen a tratar el dolor crónico, porque un gran porcentaje de la población presenta dolor. Entonces, pues sí, o sea, son 2 años en donde se forman pues bastante completos nuestros residentes y podemos ofrecerle pues lo más que podemos a los pacientes. ¿El médico para estar aquí estudiando con ustedes tiene que traer la especialidad de anestesiología? Sí, ya tiene. Los que somos clínicos no tenemos cabida. En México todavía no. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países como Brasil de Latinoamérica, neurocirujanos, oncólogos médicos, internistas, psiquiatras, inclusive dentistas, solamente en área de cabeza y cuello pueden tratar el dolor por procedimientos como nosotros, ¿no? Ahora Pero aquí no. Brincamos de un punto muy, muy distante del dolor preoperatorio o del dolor común al dolor oncológico, que es donde ustedes realmente son los amos y señores. ¿Cómo manejamos al paciente oncológico? Porque el dolor ya no es el mismo y el dolor ya viene a ser crónico. Claro. ¿Cómo se interviene al paciente de primera vez cuando ya con dolor? Sí. Aquí, bueno, es importante saber que hay un Consejo Nacional de Especialización en algología, especialmente para medicina del dolor. No cualquier otra especialidad hasta la fecha puede tratar el dolor. Teóricamente, aunque todas sabemos que todas las especialidades vemos dolor, pero sobre todo los procedimientos percutáneos. Ya estamos viendo a futuro, pues, cada especialidad que tenga su consejo, ¿no? Sí. Entonces llega el paciente de primera vez y se hace una valoración, se llama semiológica, de su dolor. El inicio, ¿no? Hace cuánto tiempo tiene para como codificarlo, si es agudo, subagudo o crónico, la localización, las irradiaciones, precisamente para estudiar el origen de ese dolor. Se correlaciona todo lo que hayamos interrogado con la exploración física y una vez que tenemos esa idea en mente de, creemos que viene de determinado origen el dolor, correlacionamos con los estudios de imagen que ya traen los pacientes, un PET, una tomografía, una resonancia, que habitualmente para seguimiento oncológico ya la deben de traer. Y entonces ahí es cuando, si estaba mi impresión diagnóstica, si está sustentada con la imagen. Y entonces se empieza, habitualmente siempre les damos oportunidad a optimizar los fármacos. Ahora hay una gran controversia con el uso de opioides. El uso de opioides en dolor crónico, oncológico, está sumamente sustentado, ¿no? Se ha usado desde los 80s con buena respuesta para el control del dolor.
Entonces, damos esa oportunidad de tratar ya sea con opioides, con neuromoduladores, que son otro tipo de fármacos que sirven para ese dolor que es ardoroso, punzante, como toque eléctrico, que se llama neuropático, y evaluamos al paciente dependiendo de la gravedad o de la intensidad de su dolor, ya sea a la semana o al mes, en consulta externa, y con base a su respuesta a tratamiento ajustamos medicamentos y si es candidato a un procedimiento que se llama de intervencionismo, para acortarlo siempre les decimos un bloqueo o una infiltración, pues se le ofrece al paciente y muchas veces pues lo aceptan, pero sobre todo porque entre ellos se recomiendan, ¿no? Pasa Claro, que, claro. yo traía este dolor y se me quitó y quieren lo mismo. Manejemos ahorita la parte solamente que es farmacológica. Okay. Y después de ahí pasamos a la otra parte también donde son sumamente importantes, que es la parte de la intervención, que eso es quizá lo que a mí más me interesa de los pacientes de mieloma que nos ven, porque casi todos son clientes de ustedes. ¿Cómo le explican ustedes al paciente cómo interpretar su dolor? Hablemos un poquito de la escala análoga, cómo la interpretan. Por ejemplo, tengo por ahí un familiar que para ella el dolor mínimo puede ser el más intenso de otro paciente o viceversa. O para mi cuñada, por ejemplo, que me va a estar escuchando, casi seguro, su dolor máximo para ella es el de 2 o 3 para un paciente de acá. ¿Cómo lo podemos explicar al paciente? ¿Cómo se lo podemos hacer entender? Y en base a ello, ¿cómo le dan alguna recomendación de drogas menores o drogas mayores? Yo recuerdo que muchas veces nos explicaban, cuando yo era residente, ustedes nos explicaban sobre la escalera de la analgesia. ¿Cómo lo podemos interpretar para que los no oncólogos y la gente que nos escucha podamos entender esto? Pues, o sea, aunque la definición del dolor fue en los 90s, en los 2000s se hizo varias observaciones y la primera es esa, que el dolor es una experiencia única. Entonces, a veces a los hombres toleran un poquito menos. Sí, es verdad, es la verdad, son muy collones. Pero eso no importa, o sea, si un hombre me dice 7 y una mujer me dice 7 o viceversa, pues en esa escalera nos vamos a basar en su intensidad de dolor severo. Siempre para validar la escala, asegurarnos que es correcto y que el paciente entendió, usamos 2. Ya sea la de Evera, ¿no? Una verbal, que el paciente nos diga leve, moderado o severo, y la correlacionamos con la ENA, ¿no? O EVAS, las intensidades del 0 al 10, no del 1 al 10, sino del 0, porque 0 es nada y es nuestro objetivo. Porque a veces el paciente dice 9, pero lo vemos muy tranquilo y es que piensa que es como con las calificaciones, entre 9 y 10 estamos mejor, no, aquí es peor, ¿no? O sea, me duele el 9, 10 es muy severo. Entonces, precisamente eso, la experiencia que depende de cada paciente y de cada vivencia que haya tenido en relación al dolor, ya cruzamos esas 2 escalas y con base a la intensidad del dolor, leve, moderado o severo, cruzada con números es de 1 a 3, ¿no? De 4 a 6, de 7 a 10, ya damos el tratamiento. En el primer escalón, pues se puede manejar con fármacos antiinflamatorios, de todo lo que vendan en la farmacia, ¿no? Sin receta ni nada, excepto tramadol, pues eso es lo que daríamos en el dolor leve. En el dolor moderado podemos dar eso, más algo que se llama también adyuvantes, para estos casos de dolor neuropático. Por ejemplo, una neuralgia posherpética en un paciente que tuvo quimioterapia y un herpes, ¿no? Ahora que está pues con tanta difusión. Sí. Ahí daríamos algo para el dolor neuropático, ¿no? Como adyuvante. Y para el dolor severo, opioides mayores como morfina, buprenorfina y fentanilo. Aquí la aclaración sería porque la gente escucha morfina versus tramadol, que tramadol se da en dolor moderado. Cuando dices tramadol, o sea, pues lo toma, pero el tramadol también es un opioide débil. Claro. Y la morfina es un opioide potente, pero lo asocian muchas veces a, pues ya me voy a morir, o sea, a mal pronóstico. Y no, simplemente es, en ese momento tiene dolor severo, pues hay que darle un opioide mayor, que se puede dar por un día, por una semana, por un mes, por un año, siempre y cuando el paciente continúe con la causa de su dolor, ¿no? Sí, es que precisamente la clínica de dolor cambió la cara del dolor en el país
y cambió por mucho la cara del dolor en los pacientes oncológicos del mismo instituto. Vuelvo a contar mi experiencia. Cuando yo conocí que podíamos trabajar juntos, sobre todo pasando de pacientes con mieloma, hace 15 años ya, el paciente de mieloma múltiple no tenía muchas, en el país, no tenía muchas opciones más que melfalán, prednisona, y no eran con fines curativos, y no mejoraba mucho. Algunos estudios dicen que sí, que mejora, la realidad en el país no lo mejora. Después vino talidomida, dexametasona, y talidomida sí mejora la respuesta, pero con mucha neuropatía, trabajo con el cual teníamos mucho con ustedes, que era mieloma, neuropatía, lo arreglamos mucho con ustedes, pero no veíamos una opción, no lo veíamos como una opción terapéutica hablar de manejo del dolor, y lo asociamos como ya en términos paliativos. Para la clínica de mieloma múltiple, no tenía yo en aquel tiempo nada más, yo la tengo casi todo ese tiempo, no teníamos nada más que ofrecer. Si al paciente le iba bien y tenía algo de recurso, porque recordemos, hace 15 años el paciente en el instituto se pagaba el tratamiento, hoy ya no es así. Y el trasplante de médula ósea tampoco tenía gratuidad. Entonces, todo aquel paciente que tuviera alguna opción económica para pagarse su trasplante lo hacía, y aquel, pues no. Y no teníamos más que ofrecer. Y entonces no tenía más que darle el manejo. La clínica empezamos a trabajar juntos por mera necesidad y mera desesperación de un servidor, porque me los empezaron a mejorar del dolor. Y si bien no mejoraba yo la respuesta, sí los veías bien tranquilos, sin dolor. Y más aún, algo que yo siempre presumo mucho en todo el país cuando voy y doy charlas de mieloma, con todo respeto para el doctor José Luis Álvarez y Cristian Ramos, que también bien mieloma en el ISSSTE, en el general, o la doctora Débora Martínez acá en nutrición. Pues la diferencia entre sus mielomas y mis mielomas es que todos teníamos buenas respuestas, un trabajo efectivo, pero mis mielomas caminaban. Y ahí viene algo bien importante e innovador que ustedes tienen, que es la algología intervencionista, sí, que antes no se veía y muchos lo dejaban como paliativo, es decir, ya en la última fase. Y hoy nosotros, junto con el doctor Plancarte, ustedes lo empezamos a poner dentro de las fases iniciales. Llega el paciente de reciente diagnóstico, lo va para ver si es candidato a intervencionismo, de tal manera que el paciente apenas está logrando durante sus 6 meses algo de respuesta. Si llegaba sin caminar, ya lo traen caminando ustedes gracias al trabajo que tienen ustedes. Y entonces cambiamos la cara del paciente con dolor y mieloma en el país. Es algo que tengo que comentárselos. Así ocurrió la historia en el mieloma. ¿Qué me puede decir de los tratamientos intervencionistas del dolor? La verdad fue una de las principales motivaciones, ¿no? Porque a veces como residente uno está exhausto, pero ver a los pacientes a la semana de revisión y precisamente eso, que los que llegaban en silla de ruedas ya estaban caminando con su bastón, pues daba como más motivación, ¿no? Para seguir haciendo lo que pues uno estaba estudiando y haciendo varias cosas. Entonces, de intervencionismo, pues casi todo se puede bloquear o se puede aplicar ¿qué es lo que hacemos de manejo intervencionista del dolor? Es una técnica que puede ser la mayoría de las veces percutánea, es decir, a través de una aguja. No es acupuntura porque, a diferencia de la acupuntura, estaba guiada por ultrasonido, por rayos X o por tomografía, y llegamos justo al área del origen del dolor, ya sea un plexo nervioso, que los nervios se encargan de transmitir el dolor, en las vísceras, en el ganglio de la raíz dorsal, por ejemplo, que estamos en la columna, que son los encargados de los nervios motores, la del trigémino, por ejemplo, también, que transmite la sensibilidad de la cara, y en el caso de mieloma específicamente, pues llegamos por dentro del hueso a los cuerpos vertebrales. Y ahí, por ejemplo, en mieloma inyectamos cemento óseo. Eso hace que se consolide porque son microfracturas, ¿no? Esos huequitos de las vértebras, como una osteoporosis secundaria muy, muy severa que está llena de huequitos. Ahí rellenamos, estabilizamos, y eso es lo que dice la mayoría de los estudios, que la estabilización mecánica pues es lo que disminuye el dolor. Cuando a veces ya están muy fracturados, si las vértebras están unidas por algo que se llaman facetas, que es un cuerpo vertebral, la faceta, la articulación, alrededor hay un nervio. Entonces, imagínense que
un nervio de la sensibilidad entre un cuerpo vertebral y otro, de un lado y del otro. Entonces son 2 nervios y realmente son 4, porque va el de arriba y el de abajo. Entonces, pues es muy doloroso, ¿no? Inclusive es causa de dolor de los dolores lumbares, no necesariamente oncológicos. Entonces aplicamos ya sea anestésico local, antiinflamatorio, o quemamos ese nervio como radiofrecuencia, o inyectamos una sustancia que puede un poquito como regenerar esa articulación y con eso mejorar el dolor. En el caso de los nervios de las vísceras, pues precisamente la clínica del dolor fue pionera en todos estos que se llaman bloqueos simpáticos con el doctor Plancarte, porque él desarrolló varias técnicas para dolor de las vísceras en mi abdomen inferior, en cáncer de cervix, de ovario, wow, todo esto de colon y recto, parte descendente de colon, también la de vísceras del ombligo para arriba, como cánceres de páncreas. Ahí podemos poner justo en las redes nerviosas, antes de que lleguen a las vísceras, a estos órganos, podemos poner un tipo de alcohol o también quemar con radiofrecuencia para disminuir el dolor. No podemos decir curar el dolor, pero sí ofrecemos, para nosotros un éxito es que disminuya más del 50% el dolor, ¿no? Claro. Lo cual es muy bueno y el resto ya con medicamentos se puede. Hay casos en donde se disminuye 80-90% el dolor. Entonces, movimos el manejo del dolor en pacientes con cáncer de ser la última opción a ser nuestra primera opción junto con la intención de tratar de manera curativa. Es decir, mejoró muchísimo y tienen muchas opciones, demasiadas. Es decir, además del tratamiento farmacológico, ya tienes el tratamiento intervencionista. Dentro del tratamiento intervencionista, entonces estamos hablando de la cementoplastía, la radiofrecuencia y los bloqueos neurales o de plexos o algún otro procedimiento más. Sí, o sea, los bloqueos líticos, lisi significa pues destrucción, y esa destrucción puede ser química por un tipo de alcohol o térmica por un tipo de quemadura, que es la radiofrecuencia. Y pues sí, son para órganos viscerales, las simpáticas, para neurales, como los intercostales, etcétera. Hay denervaciones, o sea, podemos quemar o regenerar. Y las cementoplastías, pues en huesos largos y en cuerpos vertebrales. Pues ya lo ven, todo eso lo hacemos aquí, ¿verdad? Sí. Pues ya lo ven, gente incansable. Estamos realmente contentos por todo este trabajo arduo. Sabemos del gran labor que ha hecho el Departamento de la Clínica del Dolor. Realmente es mucha gente que lo ves trabajando todas las mañanas, todos los días, los 365 días del año, quitando el dolor. Y obviamente, además de eso, generando nuevos profesores que están ya distribuidos, creo que en todo el país y América, ¿no? He visto mucha gente que viene también de fuera a aprender aquí con ustedes sobre la práctica, o tiene algo más fuera de América. Pues egresados tenemos de Colombia, de Ecuador, de Honduras, de Brasil, principalmente, ¿no? De los que se me vienen a la mente. Pues ya lo ven, una clínica súper famosa. Panamá. Una clínica súper famosa y realmente que nos ha ayudado a todos los que vemos cáncer a mejorar la calidad de vida del paciente, que es eso, mejoran la calidad de vida y se acompaña muchas veces con la fase curativa, sobre todo ante los procesos más complicados, que es pues cuando ya el paciente tiene cura a medias o a lo mejor ya no tiene una alternativa curativa, sí tiene una alternativa que mejora la calidad de vida y obviamente es gracias pues al Departamento de la Clínica del Dolor. Importante que sepan que lo que mencionó ella no es como para que lo tomen a receta y lo empiecen a hacer ustedes. No se automediquen, sobre todo porque manejamos drogas que ya son ya de un seguimiento que es más complicado. Yo sé que van a poner algo y a lo mejor no va aquí. ¿Qué opinas tú del uso? Me ha tocado en los pacientes con el uso de la marihuana. ¿Es recomendable o no es recomendable? Todavía está como muy en desarrollo. Los modelos que se han visto que mejoran es insomnio, apetito, algunos tipos de dolor, pero como depende mucho del tipo de la hoja, del gramaje, o sea, hay muchos factores. Faltan muchas cosas. Sí, todavía no. Pues todavía falta mucho, no es algo que nosotros podamos recomendar y que el instituto obviamente pues nos respalde. Se tienen muchos proyectos para hacer el estudio, todavía no hay evidencia clínica para ello.
Pero bueno, sobre todo, familia incansable, si usted es paciente del Instituto Nacional de Cancerología y tiene dolor y su médico no lo ha enviado a Clínica del Dolor, pues sugiérale que le dé una visitita para que estos chicos que tienen mucho trabajo, pues obviamente les vamos a cargar a lo mejor un poquito más el trabajo, los manden. Y pues todos aquellos que están interesados en estudiar este tipo o hacer su especialidad, si están cursando la carrera de anestesiología, pues no lo echen en saco roto y les gusta este tipo de proyectos, pues no olviden contactarse en el Instituto Nacional de Cancerología, en la parte de docencia, vamos a poner por ahí la información para que estén en contacto. ¿Y hay algunas redes sociales o algo donde contactar con ustedes directamente? No consultar, obviamente, sino pedir información, ¿o no existe? Sí, tenemos un Facebook que lo vamos a empezar a actualizar de intervencionismo en dolor. Ahora se los pasamos. Excelente. Pues doctora, la verdad, un gusto y un placer. Muchas Yo sé gracias. que la antesala que usted pone es mucho y pues obviamente nosotros tratamos de hacer preguntas más generalizadas para pacientes no oncológicos y para los médicos no oncólogos, sobre todo para médicos generales, que es la audiencia donde más llegamos. Hace poco, por ejemplo, nos llegó la invitación ya mediante este proyecto de un municipio donde pidió más informes y va a ir gente de Opus, por ejemplo, a La Piedad, Michoacán, a hacer su campaña de detección contra cáncer de próstata, y esto está llegando a mucha gente y ojalá pues también seamos el medio para que mucha gente los contacte y obviamente venga todavía un poquito más de cultura y arreglar la parte de la gente. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos que no sea la última, ya en breve o en un futuro hablar de temas un poquito más específicos una vez que terminemos el tour de todo el instituto presentándolo a todo el país. Muchas gracias, doctor Espinosa, y gracias a todos. No nos despedimos sin antes, doctora, hacer este detalle que estamos haciendo. Todavía sigo con esto que son los incansables. Los incansables, pues es el reconocimiento que tiene todo el instituto para sus trabajadores y para la gente que está incansablemente arreglando el dolor del país. Y pues obviamente no queremos dejar pasar esto sin hacerle llegar este pequeño incansable para usted que es incansable. Gracias por estar con nosotros. Esta es una escultura que nos hace un paciente. Y obviamente el paciente pues siempre nos ha estado ayudando, promoviendo este tipo de agradecimientos y obviamente sin hacerle también llegar su reconocimiento para que lo utilice cuando quiera. Muchas gracias, doctora. Idéntica. Muchas gracias. Yo soy el doctor Ramiro Espinosa, transmitiendo desde el Instituto Nacional de Cancerología para todo el Instituto de México, uniendo a la familia incansable del país. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Radio Incan. No te pierdas el próximo episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Hablemos del Incan en Radio Incan. Instituto Nacional de Cancerología.